Hola, mundo. Son las 19:05, las 9:05 de la noche, de la noche, del jueves 23 de enero del 2025 en Madrid. Bueno, en primer lugar, felicitar a Venezuela por otro aniversario más del 23 de enero, ¿no? La caída definitiva de Marcos Pérez Jiménez. Bueno, hoy voy a hablar de España, un tema que voy a ligar con el tema venezolano, pero, pero no demasiado. Ayer o antier, Pedro Sánchez y su bancada, la coalición que lo respalda, y su bancada, la bancada del PSOE, llevaron al Congreso de los Diputados un paquete de medidas presupuestarias, ¿no? Sobre todo medidas que tienen que ver con lo social y con el presupuesto. Como eran muchas medidas, este proyecto o a este conjunto de medidas se le llamó ley ómnibus, porque iban muchas juntas, ¿no? La ley ómnibus no fue aprobada por el Congreso de los Diputados. La coalición de Pedro Sánchez tiene más diputados, uno o dos más solamente, que la coalición opositora PP-Vox, sobre todo PP-Vox. Pero hubo un partido político catalán que traicionó por segunda o tercera vez a la coalición que gobierna, la coalición gobernante, a la coalición oficialista, es decir, al gobierno de Pedro Sánchez. Ese partido político que traicionó al gobierno de Pedro Sánchez y votó en contra de estas leyes sociales, ese partido político es Junts per Catalunya, un partido independentista vasco de derechas. Un partido independentista vasco de derechas, liderado por este sujeto fugado, que tiene varios años fugado y que entra a España, vuelve a salir y anda libre por toda Europa, pero está siendo buscado, a veces a veces no, da igual, por este señor, por el señor Puigdemont. Puigdemont, o sea, hay un límite, ¿no? Entre lo que se puede hacer y entre la... O sea, Carlos Puigdemont. Carlos Puigdemont es una figura, o es la figura que lideriza, o que lidera, perdón, la derecha, ese partido de derecha catalán, que además es un partido independentista, pero un partido de derecha. Ese partido apoyó por segunda vez consecutiva la segunda investidura de Pedro Sánchez. Es decir, cuando Sánchez ganó las elecciones por primera vez, Junts per Catalunya, que se traduce Juntos por Cataluña, y que se le acostumbra a llamar en España simplemente Junts. Bueno, Junts per Catalunya apoyó la investidura de Sánchez, su primera investidura, su primer gobierno. ¿Por qué lo apoyó? Porque Sánchez prometió liberar a los presos catalanes, que para algunos son presos políticos y para otros los consideran presos no políticos. Liberar a los separatistas que estaban presos.
Los había de derecha y de izquierda. El partido emblemático independentista de izquierda de Cataluña es ERC, Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, Izquierda Republicana de Cataluña. Para el primer gobierno de Pedro Sánchez, ambos partidos independentistas, el de derecha, Junts, y el de izquierda, Esquerra, apoyaron la investidura de Sánchez. Ambos tenían presos políticos que algunos consideraban que eran traidores a la patria, otros consideraban que no eran presos políticos sino no sé qué cosa. Bueno, la liberación de los presos políticos se hizo realidad. Pedro Sánchez, digamos, cumplió su palabra. Claro que todo esto fue un proceso, ¿no? Porque un presidente, el Poder Ejecutivo, porque un presidente, es decir, el Poder Ejecutivo, no es quien para liberar presos. Entonces esto fue todo un proceso donde tuvo que intervenir el Congreso de los Diputados, que es el Poder Legislativo, y tuvo que intervenir, obviamente, el Poder Judicial, que es el que suelta presos, ¿no? O el que los mete presos. Bueno, en el primer gobierno, Pedro Sánchez cumplió su palabra con Junts y con Esquerra. Ahora, tanto Junts como Esquerra sabían muy bien que más allá Pedro Sánchez no podía llegar. Es decir, Pedro Sánchez no podía darle la independencia a Cataluña, porque eso está prohibido por la Constitución española. O sea, la Constitución española establece que España, y menciona todas las comunidades autónomas y territorios que pertenecen al Reino de España, pues que ninguno de esos territorios se puede independizar de España. Pedro Sánchez no puede violar la Constitución, iría preso además. Además, la independencia de Cataluña es una locura. Eso es una idea mía. Ese es mi punto de vista, que es una locura, ¿no? Bueno, en este segundo, pero la coalición de gobierno que llevó a Pedro Sánchez la primera vez a la presidencia es, digamos, prácticamente la misma que lo llevó por segunda vez a la presidencia. Ahora, en esa coalición solo hay un partido de derechas, que es Junts per Catalunya, liderado por Puigdemont, que a veces está en el exilio, a veces está aquí, y que entra y sale como le da la gana. Bueno, Junts per Catalunya traicionó ya en esta legislatura, ya traicionó una vez a Pedro Sánchez en una votación en el Congreso de los Diputados. Y fue grave, pero la de esta semana ha sido gravísima. Junts per Catalunya votó en contra de la ley Ómnibus, acompañando sus votos en contra con los votos en contra del PP y de Vox, es decir, de la centroderecha y de la ultraderecha. Junts, derecha al fin y al cabo, como sabe que Sánchez la independencia no se las puede dar, está en la coalición que respaldó la candidatura de Sánchez, pero se da el lujo de no aprobar las leyes que esa coalición tiene a bien diseñar. Esta segunda traición de Junts es grave. Bueno, en primer lugar, quiero decir que, bueno, yo he pasado por muchas fases respecto a lo que pienso de la independencia catalana, ¿no? En general no la apoyo, en lo absoluto, pero digamos que yo le mantenía cierto respeto a los independentistas catalanes. Mi actitud hacia ellos era respetable. Los creía respetables, a pesar de que no estoy de acuerdo con la independencia de Cataluña. Ahora, sí, me siguen pareciendo respetables los independentistas catalanes de izquierda, es decir, los del partido Esquerra Republicana de Cataluña. En cuanto a Junts y a Puigdemont,
Lo que puedo decir es que Charles o Carles Puigdemont es un impresentable. Es un impresentable. Y quienes lo siguen y lo apoyan dentro de Cataluña son todos unos impresentables. Quieren una independencia loquísima, una independencia que además, que además la llevan a cabo la extrema derecha, que es Junts, junto con la extrema izquierda, que es Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, una cosa imposible. Esos dos extremos no se pueden unir ni siquiera para independizar a Cataluña. Como diremos en Venezuela, eso es un arroz con mango. Sigo respetando a Esquerra Republicana de Cataluña y a su portavoz en el Congreso, Rufián, que me cae muy bien, pero debo decir que Puigdemont es un impresentable que debería estar preso, y que la gentuza de Junts son todos unos impresentables usureros, porque sí, en Cataluña la usura sigue presente, ¿no? No sé si es porque hay todavía mucha sangre judía en Cataluña o no sé por qué, ¿no? Por ejemplo, yo fui cliente del Banco Sabadell, un banco catalán. Peor banco, un banco más ladrón que ese no hay. Mi tarjeta de crédito era de esas tarjetas llamadas revolving. Tengo una deuda con ella como de 1.200 euros según Sabadell, según el Banco Sabadell catalán. Pero esa deuda la he pagado 1000 veces. Me han cobrado intereses por esto, por aquello, por lo de otro. Me han quitado dinero por no tener más de no sé cuánto dinero en la cuenta. Me han robado a mansalva hasta que abandoné la cuenta y me salí. Entonces, estos derechistas, ultraderechistas catalanes de Junts, son todos unos impresentables. Y Puigdemont debería estar preso. El daño que se le ha hecho a España al no aprobar la ley Ómnibus es terrible. El PP y Vox no tenían votos suficientes para prohibirla. Es decir, para no aprobarla. Es decir, para reprobarla. Pero Junts les completó los votos. En cuanto al PP y Vox, no me esperaba menos. Me esperaba que irían en contra de la ley, pero que se aprobaría por la coalición que apoya a Sánchez, pero Junts traicionó. En cuanto al PP, tengo que decirle unas cositas del PP. El Partido Popular está muy ocupado, no con España, sino muy ocupado tratando de derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y se ha olvidado el Partido Popular que tiene trabajo en España. Los diputados del Partido Popular se han olvidado de su trabajo. Su trabajo no es derrocar a Maduro, su trabajo no es dirigir la oposición oficial venezolana, su trabajo no es invertir recursos monetarios y de todo tipo, publicidad, etcétera, ¿no? Invertir todo lo que pueden en sacar a Maduro del poder. Ese no es el trabajo de los diputados del Partido Popular. Les repito, su trabajo no es, escúchame, Cayetana Álvarez de Toledo, tu trabajo no es intentar sacar a un presidente que tú consideras que no es legítimo y que lo consideras no legítimo sin pruebas. Tu trabajo no es sacar del poder a un señor llamado Nicolás Maduro Moros, que es el presidente de un país llamado Venezuela, que queda al otro lado del Atlántico y no le pertenece a España, que es libre. Tu trabajo y el de todos tus compañeros, Cayetana, es trabajar por España y no lo están haciendo. Pero sí fueron al Congreso a votar en contra del paquete de leyes sociales del PSOE
y sus compañeros de coalición. Han perjudicado a un montón de gente y lamentablemente yo esta mañana vi las noticias y la gente es bruta. Es que es la clase media española, lo he dicho miles de veces. Esa clase media española surgida del franquismo y también la surgida de la nueva democracia española, la única, porque España nunca antes había sido demócrata o democrática. Y bueno, si me quieren discutir que en la Segunda República hubo democracia o no, estoy obviando esa parte. En la era democrática también surgió una nueva clase media. Entonces hay dos clases medias nuevas que no leen, que no hablan inglés, que son unos ignorantes, que no les da la gana de ir a la universidad. ¿Por qué? Porque naciendo aquí tú te ganas la vida muy fácil, sin saber nada. Sin saber nada. Esas clases medias apoyan al Partido Popular. Y entonces entrevistaban a la gente por la calle hoy y decía, qué horror lo que nos ha hecho el gobierno, nos ha subido el transporte. No, señor, no fue el gobierno. Fue el PP, que es oposición. Fue Vox. Fue la derecha. A ver si ven las noticias y a ver si logran entenderlas, porque ustedes votan, pero ni siquiera entienden el sistema electoral español. No entienden ningún sistema electoral de ninguna parte del mundo. El problema que tiene España es esa clase media o todas esas clases medias, ignorantes a mansalva. Ignorantes a mansalva. Si en España hay gente de mi edad que no es ignorante, es porque nació en Venezuela. Es porque nuestros padres inmigraron a Venezuela y nacimos allá. Y en Venezuela pudimos adquirir la cultura que España no nos iba a dar. Porque mis primos de mi edad, criados aquí, no tienen ni la secundaria. Son todos unos ignorantes. Son además xenófobos, racistas. Una mierda. Yo hace 20 años que no veo a mi familia. Esa es mi familia del ADN. No los considero familia mía. Gentuza. Ahora, ¿cuál es el problema también de esas clases medias españolas que no entienden las noticias y que no entienden nada de nada? El problema es que son ignorantes, súper ignorantes, nacionalistas y xenófobos, además de racistas, pero tienen plata. Y no hay nada peor que un ignorante con dinero. Estas son las leyes que no aprobaron y que hoy comenzaron a producir un cataclismo en España. Y cuando le preguntan a la gente dice, esa es culpa de Sánchez. No, los que no aprobaron las leyes fueron los diputados del PP, los de Vox y los independentistas de la derecha catalana. A ver si aprenden algo. Gentuza. Estas son las leyes que no aprobaron. Subida de las pensiones. Todos los mayores de 67 años se quedaron sin la subida de las pensiones que se hace todos los años en el mes de enero. Todos los ancianos se han quedado sin la subida de las pensiones que se hace cada año en enero. Gracias, Partido Popular. De Venezuela sí se ocupan, ¿no? Para tratar de sacar un presidente legítimo, ilegítimo, da igual. Ustedes no son ni gobierno ni oposición en Venezuela. Y después le hacen esto a España. Es decir, ustedes perjudican a Venezuela convirtiendo a España, a Madrid, en la capital de la oposición venezolana, y al pueblo de España le hacen esto. No aprobaron la subida de las pensiones. Los mayores que ya tienen poco dinero
y estaban esperanzados en que las pensiones les subieran unos 50 euros más, que no es mucho, ¿no? Pues no, ya pueden ir despidiéndose de esos 50 euros. Los cobrarán en enero porque ya se había decidido, pero en febrero no. De febrero en adelante, las pensiones al nivel del año pasado. Y ha habido inflación. El PP, Vox y Junts votaron en contra de la subida del ingreso mínimo vital. Ese subsidio que permite a mucha gente desempleada, a discapacitados, etcétera, sobrevivir cuando no tienen empleo. El ingreso mínimo vital, un subsidio universal. No aprobaron la subida del ingreso mínimo vital, con la que ya contaban los que lo perciben. Impidieron la prórroga de la subida del salario mínimo interprofesional, que está en 1.112 por ahí euros. Una cifra bajísima comparada con la cifra de cualquier otro país europeo para salario mínimo que no sea Portugal. Impidieron la prórroga de la subida del salario mínimo interprofesional de 1.100 no sé cuántos euros. Pero la gente le va a echar la culpa al PSOE, y fueron ustedes. El PP causa desastres en Venezuela y en España, acompañado de Felipe González, que es del PSOE y ya podría ir dejando el PSOE porque hace décadas que Felipe González dejó de ser socialista, ni socialdemócrata. ¿Qué más impidieron? Impidieron la prórroga del bono social eléctrico. Y en invierno. Estas prórrogas, o sea, se ha impedido la prórroga de la subida del salario mínimo interprofesional. Es decir, ya estaba en un nivel y se iba a prorrogar, se iba a mantener en ese nivel. Al votar en contra, el nivel del salario mínimo interprofesional baja. Impidieron la prórroga del bono social eléctrico, que estaba activada. Entonces el costo de la electricidad sube. Pero lo de la electricidad es gravísimo, porque el costo de la electricidad ha subido en enero porque se le subió el IVA del 10 al 21%. En 2020 era el 21% y a causa del COVID se bajó al 10%. Pedro Sánchez quería seguir prorrogando eso, ¿no? Entonces, al no haber bono social eléctrico, hay tres cosas que hacen subir la electricidad. Primero, que no hay bono social. Segundo, que subió el IVA del 10 al 21%. Tercero, que ya no tenemos el gas que nos vendía Rusia porque Ucrania no permite el paso del gas. ¿Tienen ustedes alguna idea de lo que vamos a pagar por electricidad? Es que nos las van a cortar a todos. Gracias, Partido Popular. Y los venezolanos que me escuchan, esto es lo que María Corina quiere para Venezuela. Esto es lo que Leopoldo López quiere para Venezuela. Lo que el PP nos acaba de hacer. No prorrogaron la protección contra los desahucios. La gente que deba algo de alquiler va a irse a la calle. La van a tirar a la calle. Eso estaba cubierto por 2 años más, pero el PP echó para atrás la ley. Entonces la gente más desfavorecida que está atrasada en el pago del alquiler va a parar a la puta calle. No aprobaron las ayudas para la DANA, es decir, para el desastre que hubo en Valencia, en la Comunidad Valenciana.
Pero se puede ser tan mezquino de no aprobar las ayudas para Valencia, que ha quedado destruida totalmente por ese fenómeno climático llamado Dana, que acabó con todo. Acabó con todo lo material y acabó con vidas humanas. O sea, es por esto, o sea, el PP ha negado las ayudas a la Dana. Pero posiblemente Pedro Sánchez, creo que ya lo hizo mediante un decreto presidencial, las va a aprobar él solo, con el Consejo de Ministros, ¿no? Es lo único que hasta ahora he visto que él ha dicho: esto lo tengo que aprobar con mi Consejo de Ministros yo solo, porque Valencia está en el piso, sin trabajo, sin colegio. Valencia está en el piso. Ok. Ha acabado con los descuentos en el transporte público. También lo prohibió el PP. Votó en contra. Eso significa un aumento del 60% en el metro, por ejemplo. Un aumento del 60% en los trenes de cercanías y otros. Un aumento del 60% en los autobuses. En todo. Bueno, repito. El PP, Vox y Junts, la derecha española y catalana, votaron en contra de la subida de las pensiones. Votaron en contra de la subida del ingreso mínimo vital. Votaron en contra de la prórroga de la subida del salario mínimo interprofesional. Votaron en contra de la prórroga del bono social eléctrico. Votaron en contra de la protección contra los desahucios. Votaron en contra de las ayudas para la Dana, que arrasó con Valencia. Votaron en contra de los descuentos en el transporte público. Casi nada, ¿no? Ok. Además, cae el impuesto a las energéticas. Sánchez le puso un impuesto a las empresas eléctricas que ganan un dineral. El PP no aprobó ese impuesto para el 2025. En el 2024 sí estaba. Entonces no se prorrogará ese impuesto al 2025. ¿Eso qué quiere decir? Que al gobierno le deja de entrar un dineral por impuestos que pagaba el sector eléctrico. O sea, las grandes empresas eléctricas, Iberdrola, Endesa, etcétera, etcétera, dejarán de pagar impuestos, y eso es un dinero que ya no va a caer en el presupuesto del país. Es decir, el PP, y es que el grueso de los votos es del PP, el PP no quiere que las empresas eléctricas paguen impuestos. Prefiere sacárselos a los obreros, a las cajeras de supermercados, ¿no? Pero no toquen a las empresas privadas eléctricas. Grave, ¿no? Y dañó el compromiso del gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña, cuyo portavoz es... bueno, lo acabo de decir hace un rato. Bueno. El compromiso del gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña, con Bildu, un partido que la derecha dice que es el partido de la ETA, un partido de izquierdas y nacionalista vasco. Aunque hay un partido que se llama Partido Nacionalista Vasco. Bueno, Bildu, un partido de izquierdas. Entonces, el compromiso que el gobierno tiene con Esquerra Republicana de Cataluña, puesto que estos son partidos que llevaron a Sánchez al poder, el compromiso que el gobierno tiene con Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, el partido independentista catalán de izquierdas, con Bildu, un partido, digamos, de izquierdas vasco, con Podemos,
la izquierda a la izquierda del PSOE, y con el BNGAS, Bloque Nacionalista Gallego, un partido nacionalista y de izquierda gallego, ese compromiso del gobierno con esos 4 partidos se cae. Porque al no aprobar el PP todas estas leyes presupuestarias, coloca todo esto en peligro. ¿Qué más? Bueno, lo de quitarle los impuestos a las empresas eléctricas no tiene nombre. Las empresas que no paguen impuestos, que los paguemos los de a pie. Vean, venezolanos, esto es lo que quiere la María Corina para ustedes. Se dio luz verde a la reforma de las pensiones. Vamos a ver qué significa esto. Cambios en la jubilación parcial, demorada y activa. Esos son 3 tipos de jubilación que existe. Va a haber cambios. Uno de los cambios es que el jubilado va a poder trabajar con contrato, que antes no se podía, para complementar su pensión. Eso es lo único positivo. Y la luz verde al pacto del gobierno con patronal y sindicatos, es decir, con la Cámara que agrupa a los empresarios y la Cámara que agrupa a los sindicatos. Entonces, luz verde a la reforma de las pensiones, pero que no es una reforma como la que realmente se necesita. Bueno, señores, esto es lo que el PP, Vox y Junts, la derecha española, nos acaba de hacer. ¿Y quiénes apoyan a María Corina Machado y a González Urrutia? Estos que nos están dejando sin estado de bienestar. Ustedes mismos. No hay posibilidad de equivocarse. Esto es tal como lo he dicho. Tal cual. Hasta pronto.